los saludo a todos ustedes y sin más ni más comencemos. El tema que sería pues criaturas misteriosas me gusta porque soy muy fanática de las sirenas, bueno, nereidas. No me gusta llamarlas por lo que son nereidas, sino que hay un choque cultural ahí en ese término, porque el término sirena se le dio a la nereida desde la Edad Media. Bueno, más adelante les explico eso, es que me encanta ese tema. Criaturas misteriosas. En el mundo existen mitos, rumores, chismes, en donde aparentemente aparecen seres que no podemos explicar, rumores de cosas que han visto pero que no han tenido la oportunidad de tener evidencia, criaturas que según la ciencia han desaparecido y que han encontrado restos fósiles. Todo esto lo vamos a ver aquí. Entonces hay un término muy interesante, la criptozoología. ¿De qué trata? Como su nombre lo indica, estudia los animales, los seres vivos ocultos, ¿no? Es una pseudociencia o subculturas. La criptozoología estudia tanto seres que se extinguieron como seres de la cultura, de los mitos. Abarca muchos temas. Por encimita les puedo decir que estudia los más conocidos. Puedo decirles que son Pie Grande, el Yeti, el Chupacabras, las sirenas, los dinosaurios incluso, el monstruo del lago Ness también. Un tema muy grande. Incluso las plantas carnívoras, eso también hace parte de la criptozoología. Es algo muy separado de la ciencia, puesto que hace falta muchas evidencias, ¿sí? Y se separa un poco de la ciencia tradicional, por decirlo así. Jesús Rivera dice las criaturas mitológicas, sí. También, dependiendo también, porque los criptozoólogos modernos han separado un poco ciertas criaturas de la ciencia. Por ejemplo, lo que son los unicornios, los gnomos, los duendes, las hadas, el hombre polilla. Todos estos los fueron separando de la criptozoología porque no tienen un indicio científico o de su evolución. Y son más aptos para estudiar, para ser estudiados por la ciencia que estudia ya las fantasmas, las criaturas y ya los demonios y ya para el otro lado. ¿Sí me entienden? Entonces, la pseudociencia o ciencia falsa a menudo se caracteriza por el uso de las afirmaciones vagas o contradictorias. Esta ciencia se fundó en los años 1950 por el zoólogo Bernard Eubelmans. Estos señores rechazaron los enfoques científicos y entonces no se quedaron allí bañados de la típica información, sino que decidieron ir más allá, indagar más sobre el tema y mirar más las criaturas que no estaban, por decirlo así, dentro de sus archivos. Y pues de allí se creó esta ciencia tan interesante, que ha sido muy criticada por no tener tantas bases dentro de su investigación. Los investigadores llaman a estas criaturas críptidos. Entonces, para que sepan, cuando yo diga un críptido, es que se trata de una criatura misteriosa, abreviado, para que nos entendamos, ¿listo? Entonces, bueno, las criaturas más conocidas, lago Ness, serpiente marina,
El pulpo gigante, muy interesante porque de hecho ese sí existe y muchas veces yo creo que de ahí se desprende el tema del kraken, porque el kraken también es un ser marino gigantesco y pues me imagino que pues en aquellos tiempos como no habían medidas exactas y el ojo humano variaba mucho, se guiaban más por el fanatismo. Entonces, por aquí me saludan Dani Bueno, Dani, hola. Bienvenido, sigue. Está muy interesante la charla. Los duendes los estudia la parapsicología. Lo que son los duendes, las hadas. Bueno, ok, continuemos. Entonces, el pulpo gigante, las criaturas terrestres más aclamadas, entonces están el Mapinguari, que ese es del que les hablo, el ser que han visto los asentamientos indígenas en el Amazonas. Más adelante les hablo de este. Los insectos voladores llamados rots, me imagino que esos también vienen de las selvas amazónicas, que creo que es uno de los lugares que aún no han sido completamente explorados. Entonces me imagino que es en donde hay más seres que todavía no conocemos, ¿no? El yeti, el chupacabras, muy interesante este ser. Desde pequeña me tiene en dudas este chupacabras, desde pequeña me tiene indagando. Bueno, también hay criaturas que estos señores han descartado, lo que les acabé de decir, las hadas, todas estas cosas. ¿Por qué las han separado de la ciencia? Porque primero no mantienen relatos constantes a lo largo del tiempo ni avistamientos. Bueno, el pulpo gigante tiene un nombre muy llamativo. El Enteroctopus dofleini, 9 metros de longitud. Es el más grande que han encontrado. Como todos los miembros de octópodos, este también utiliza sus manchas en la piel que cambian de color para camuflarse, normal, como un pulpo cualquiera. Los normales crecen más o menos entre 4 y 3 metros cuando llegan a su edad adulta. Este puede llegar hasta los 10, 11 metros. Puede pesar hasta 272 kilogramos. Es bastante grande. Y el normal está pesando más o menos 50 kilogramos. Pero igual, así se ha comparado con el pulpo normal, el pulpo normal sigue siendo grande. Bueno, este pulpo normal se alimenta de camarones, almejas, cangrejos. Se ha visto al sur de California, en aguas frías de Alaska. Se ha visto también en Japón. Y se adapta a los cambios de temperatura. Monstruo del lago Ness, ese fue el más extenso. Hay muchas teorías sobre el inicio de los avistamientos de este animalito. Incluso hay películas. Yo me vi una vez una película muy hermosa de este monstruito. Bueno, pues por su nombre habita en el lago Ness, en aguas dulces. Este lago queda en Escocia, junto a Pie Grande y el Yeti, que también son de allí. El primer avistamiento, no mentiras, dicen que ese animal, los relatos sobre este animal datan de hace 1650 años, aunque entra en conflictos la existencia de este animalito. Algunos escépticos dicen que este mito, estas habladurías sobre este animalito surgieron fue por levantar el turismo en el sector. La historia de los avistamientos comenzaría algo así. Dataría más o menos de los años 565. Supuestamente encontraron un pergamino
que se llama La vida de San Columba, en donde habla que este señor salvó a una persona que estaba siendo atacada aparentemente por un animal dentro del lago. Aunque hay varias personas que asociaron como primera referencia las leyendas locales que hablan sobre unos caballos llamados kelpies que viven en el fondo del lago. No coincide la descripción sobre el monstruo del lago Ness con estos caballos, pero puede que allí haya salido como el ánimo de crear el mito del monstruo del lago Ness. Personalmente yo creo que existe, no sé, el lago es, pero también ahí entran muchas cosas que me ponen a pensar sobre el tema, ¿no? Bueno, hay una hipótesis que habla sobre el origen, puede ser el origen del monstruo del lago Ness. Habla el origen de una especie extinta llamada plesiosaurio, una criatura acuática prehistórica que, según su fósil, aparentemente sería una criatura gigante, súper grande, de la era mesozoica, con un cuello súper largo, cabeza pequeña y 2 pares de aletas que lo ayudan a impulsarse. Esta hipótesis entra en conflicto, porque según los científicos, primero, este animal necesitaría salir a la superficie para tomar aire. Esto quiere decir que el animal entonces tendría más avistamientos por sus salidas, pero no ha sido así, han sido muy pocas las evidencias que realmente afirman que este animal existe. Segundo, el lago no es lo suficientemente grande y profundo para tener un bioma el cual mantenga vivo a una familia de estos animales, porque para que este animal llegara a tantos años de vida, necesitaría como una especie de familia o descendencia, ascendencia. Entonces el lago no cuenta con el tema biológico para albergar esta clase de vida y esta clase de tamaño también, ¿no? Y el tercero, no les cabe en la cabeza que un animal tan grande pueda vivir en un sitio tan pequeño. Los criptozoólogos salen a defender que el lago en ciertas épocas del año tiene salida al mar. Afirman que puede que el monstruo del lago Ness no sea nativo del lago, sino sea pues de otras partes del mundo, ¿no? Esa puede ser una hipótesis muy buena, ¿no? Seguimos con las sirenas. Ese tema me encanta muchísimo. ¿Por qué? Generalmente se confunden mucho la sirena con la nereida. En la mitología griega, la nereida es un ser híbrido que es mitad mujer, mitad pez. Y las sirenas en la cultura griega son mitad mujeres, mitad pájaro, que viven en islas rocosas. Pero entonces me puse a leer un poco y se le dio el nombre de sirenas a las nereidas fue desde la Edad Media. Entonces las sirenas, los rumores de avistamientos de sirenas datan de muchos lugares, me asombró, desde el siglo VI en adelante, es decir, desde hace tiempo. Se dieron avistamientos en las Islas Británicas, Irlanda, Gales, China, Escocia, Península Ibérica, en fin, entonces ya verán. E incluso hace poco vi un canal de un muchacho que está intentando investigar este tipo de animal tan curioso. Y es muy lindo en cuanto a cuentos, ¿no? Porque realmente se habla de muchas descripciones de las sirenas. Hay culturas en donde describen a la sirena como una hermosa mujer, mitad pez, mitad humano, en donde tiene una voz súper hermosa que atrae a los marinos, mientras que en otras culturas las describen como especie de pez con cara de cerdo
que se come a la gente. Hay otras culturas en donde las describen como humanoide, pero no bellas, horribles, pero que sí se escucha que tienen un sonido muy interesante que atrae a la gente. En otra cultura es mitad salmón, mitad humano, y que al ingresar al agua se vuelven como una foca, toman la forma de una foca o de un león marino. Megalodón es una especie extinta de tiburón que vivió aproximadamente 19.8 millones de años atrás, en la era Cenozoica. Este es considerado uno de los más poderosos y mayores depredadores en la historia de los vertebrados. Este megalodón pudo haber tenido una longitud máxima de 18 metros y su fósil indica que su área de cría se concentraba más en áreas costeras de clima cálido. ¿De qué se alimentaban? De medusas, peces, bueno, animales pues no tan pequeños, ¿no? Dicen que podría ser un familiar del tiburón blanco. Sigamos a los terrestres, las criaturas terrestres. El mapinguari es proveniente de la mitología amazónica, que pertenece a Brasil, Bolivia, Perú y Colombia. Según el mito, tendría aspecto de oso, con piel roja, muy grande y de muy mal olor. Porcoyer me dice, habla de los peruanos. Pues el mapinguari hace parte también de la cultura peruana. El chupacabras también hace parte de la cultura peruana, incluso de la cultura latinoamericana. Esta criatura la creyeron extinta hace 9.000 años, supuestamente es un humano con forma de oso, pero entonces los estudios dicen que puede ser el oso, pero es oso terrestre, que creían extinto. Tal vez pudo haber sobrevivido en las profundidades de la selva. Los indígenas dicen que tenía, aparte de su boca, otra boca en el vientre por donde salía un mal olor. Los investigadores dicen que esta boca es una glándula que tienen ahí, se ve como una boca, pero es la piel que tapa la glándula, por donde sale mal olor para alejar a los depredadores. Piel roja, pues es característica de este oso, y las huellas que dejaba, que dicen que eran que iban en sentido contrario, pues como los ositos hormigueros mantienen con sus manitas recogidas, tal vez al posarse en el suelo marcaban el revés de la pezuña y quedaban huellas, pues parece que fueran en sentido contrario, ¿no? Bueno, entonces ese es el mapinguari. Chupacabras, los mayores avistamientos se han visto en toda América Latina y parte del sur de Estados Unidos. Después del primer avistamiento que oficialmente registraron fue en 1995, a partir de allí entonces se vieron avistamientos incluso fuera de América. Lograron oficializar avistamientos en Rusia y Filipinas. El nombre proviene de sus hábitos hematófagos, es decir, sus hábitos alimenticios, se alimenta de la sangre de los animales. La descripción física varía. Hay personas que lo describen como un perro salvaje con espinas de erizo por todo el espinazo, por toda la espalda hasta la cola. Y hay otras personas que afirman que es una figura humanoide con apariencia de reptil, piel grisácea, gris verdosa, con pezuñas grandes, y es una especie de espinas o plumas por toda la espalda hasta llegar a su cola. No hay muchas evidencias que ayuden a continuar la investigación, y he visto muchos documentales en los que muestran las víctimas, los animales de los que se ha alimentado este supuesto ser. Y yo me acuerdo que cuando era pequeña vi un documental en mi aclamado canal Infinito,
donde entraban ya a discutir el cómo y el por qué. ¿Cómo sería posible este animal alimentarse de un animal? Primero, absorbiendo toda la sangre del animal. Segundo, sin dejar desorden de sangre alrededor del animal o sin hacerle algún desastre al animal que se comieron. Normalmente un animal salvaje destruye a la presa y la come por partes. Este chupacabras lo que hacía era drenar el animal, quitarle toda su sangre y dejarlo intacto. No dejaba regueros como normalmente hace un animal salvaje. Entonces yo entraba ahí como en conflicto porque habían teorías que decían que podría haber sido un murciélago, pero pues un murciélago no consume tanta sangre y no todos los murciélagos consumen sangre. Hay otros murciélagos que se alimentan de vegetales y frutas. Entonces yo me ponía a indagar cómo sería posible, porque también dicen que es un perro salvaje, pero un perro salvaje no drena. Entonces, bueno, ahí les dejo la duda. Charlemos ya sin libreto. Entonces hablemos ahora de las hadas y de los duendes, de los gnomos. Yo he visto muchos videos de estos seres. Los unicornios, hay muchas culturas describen a los unicornios de distinta manera. Hay unas culturas que los describen como agresivos, hay otras culturas que los describen como animales mensajeros. Muy poco, de verdad, yo no he visto evidencia de los unicornios, solo son mitos. Los gnomos, hay una diferencia entre gnomos y duendes. Recuerdo haber leído alguna vez que los gnomos eran buenos, mágicos, se esconden en algunos árboles y supuestamente conceden deseos. Mientras los duendes son malvados, son traviesos y ahí yo leí una parte en donde decía que agredía sexualmente a las mujeres bonitas, supuestamente. Es muy chistoso, es que no me imagino. Entonces la teoría para que un gnomo le concediera a uno un deseo era buscar el árbol. El árbol entonces debía ser muy silvestre, muy amplio, muy hermoso, su vegetación, su musgo verde hermoso decorándolo. Y pues entonces uno se sentaba en las raíces a meditar, a leer en silencio, y que de repente entonces comenzaban a caer unas cositas negras del árbol, que entonces esas cositas negras, esas pepitas negras que no sonaban cuando caían, porque normalmente una semilla cae y suena, pero entonces si estas cositas entonces comenzaban a caer y no sonaban, entonces eran gnomos, y entonces al momento en que estas cositas caían y uno las veía caer, uno podía pedir un deseo, pero entonces tenía que ser en voz alta. Bueno, y los duendes, hay una historia donde, no voy a decir, alguien conocido, en donde doblaban la ropa y alguien, X ser, venía y desdoblaba la ropa. Iba y mojaba además las plantas. Hacía charcales de agua, regaba la sal, regaba el arroz, apagaba el fogón de la estufa. Y los niños pequeños decían que era un niño pequeño, un abuelito pequeño, decían. ¿Quién fue quien descendió la ropa? ¿Quién fue quien hizo este mal? Fue un abuelito pequeño, se fue por allá. Entonces uno dice, esos son los duendes. Estos duendes entonces son malvados, esconden las cosas valiosas también las esconden, cambian de lugar muchos objetos. Entonces cuando ustedes dicen, no, ¿qué se me hizo el cargador? ¿Dónde está el cargador? No lo encuentran en donde lo dejaron, sino lo encuentran en otro sitio. ¿Ese fue un duende o fue que perdieron la memoria? Una de dos, o un duende o la memoria. Y en cuanto a las... ¿Les gusta mucho ser abusivos?